Digno de honra, digno de honor, digno de gloria y de loor, digno de cantos y de adorar, digno de ofrenda traída al altar. Tú eres digno, Dios Padre nuestro. Vamos, hermanos, a abrir nuestras Biblias. Estamos estudiando los domingos la carta de Santiago, así que vamos a esta parte de la escritura. Hemos llegado al versículo 3 y versículo 4, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Nos referíamos a esto de perfectos y cabales, no haciendo alusión a una persona o a un creyente, en este caso, que ya no tiene ningún pecado, que ya no está lidiando con ningún pecado. No ese es el sentido. Más bien, la idea es que nosotros lleguemos a ser maduros. Aquel que llega a ser maduro es aquel que ha sido perfeccionado y ha llegado a lo que Dios realmente quiere en su vida. Y ese es el proceso por el cual nosotros como creyentes estamos. Estamos en un proceso de madurar y Dios espera que nosotros lleguemos a madurar. Y por esa razón es que muchas veces las pruebas vienen a nuestra vida y Dios permite que éstas lleguen a atacarnos para que nosotros seamos probados a fin de que esto pueda producir en nosotros carácter. Y el carácter en nosotros pueda entonces completar lo que falta de nuestra vida espiritual, es decir, madurez. La falta de carácter es falta de madurez. Y esto también lo podemos ver en cualquier área de nuestra vida. Lo que no tenemos madurez nos cuesta con ciertas cosas. ¿Por qué razón? Porque no tenemos carácter. Se requiere carácter en muchas áreas de nuestra vida, así que en el área de los creyentes, con mucha más razón. Vamos entonces a comenzar a partir del versículo 5 esta tarde, capítulo 1, versículo 5 en adelante. Vamos a leer versículos 5 al 8 y vamos a tratar de estudiar sobre estos versículos. Dice la palabra del Señor, versículo 5 al versículo 8. Leamos todos juntos. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Oramos. Amado Señor, gracias por darnos la bendición de estar, Señor, esta tarde en este lugar para abrir las Escrituras, Señor, en este momento y para, Señor, estudiar su palabra. Se requiere, Señor, que las cosas espirituales puedan ser entendidas de manera espiritual. Para nuestra naturaleza, Señor, es imposible entender su palabra, a menos que su Espíritu Santo pueda guiarnos y pueda enseñarnos, Señor, y es lo que necesitamos. Que usted obre a través de su poderoso Espíritu en nuestras vidas para llevar nuestro entendimiento, Señor, a su palabra, para poder entender y comprender lo que usted ha dejado aquí para nuestro beneficio, para nuestro provecho, Señor. Gracias damos porque usted, Señor, es bondadoso para con nosotros. Y vamos a estar estudiando esta tarde, Señor, acerca de ese Dios tan bondadoso, ese Dios que es rico en misericordia, pero también aquel que no se detiene cuando sus hijos le piden sabiduría y fe. Bendiga a Dios este tiempo en Cristo Jesús. Amén. Un Dios que da. De eso se trata lo que vamos a estar hablando.
Comienza aquí el escritor de Santiago y nos habla algo importante. Dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche. Así que la falta de gozo, hermanos, como lo hemos estado hablando desde hace días, cuando él dice tener por sumo gozo cuando estéis en diversas pruebas, está conectado con la falta de sabiduría. Porque no tenemos nosotros a veces un acercamiento con el Señor de manera continua. Cuando vienen las situaciones adversas a la vida, nosotros no tenemos absolutamente ni idea de lo que sucede. Ahora, no siempre significa esto que Dios claramente nos va a mostrar por qué todo esto está pasando. Pero sí hay muchas cosas que podríamos tener un entendimiento más claro si nosotros estuviésemos viviendo en comunión con el Señor y por lo tanto estaríamos con sabiduría en nuestro corazón. Así que si alguno tiene falta de sabiduría y por lo tanto no puede gozarse en medio de esas aflicciones, aquí la recomendación del escritor es que estos puedan pedirla a Dios. Así que lo primero que nos hace a nosotros Santiago es animarnos a que nosotros podamos ver que todas las bendiciones que nosotros podemos encontrar está al alcance de nuestra oración, está al alcance de pedirlo al Señor y en este caso el poder nosotros tener la capacidad de entender cuando estamos pasando por algunas cosas y quizá Dios está tratando de enseñarnos en ese momento algo de manera puntual. No siempre las adversidades, hermanos, suceden porque sí. No siempre las adversidades son cosas de la vida. No siempre las adversidades tienen que ver como, bueno, es natural, a cualquiera le pega un catarro, ¿no? Pues sí, eso es normal, a alguien le puede pegar un catarro, pero a veces un catarro viene de parte de Dios. Y a veces debemos entender qué cosas son de parte de Dios y qué cosas no vienen de parte de Dios de manera directa. Así que Santiago dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, la sabiduría que nosotros debemos tener para poder convertir esas pruebas, esas adversidades en triunfo, es necesaria. Sin sabiduría de parte del Señor, cuando vengan las pruebas a mi vida, no van a convertirse en un triunfo. Por lo tanto, no van a convertirse en un gozo. Y es lo que sucede con la mayoría de cristianos. A muchos cristianos, cuando vienen las cosas adversas a su vida, lejos de acercarse al Señor, lejos de unirse más a Dios, tienden a retroceder en su vida espiritual y tienden a alejarse del Señor. Y algunos, lamentablemente, no les volvemos a ver. No han tenido sabiduría. Por lo tanto, no han podido ellos convertir esas adversidades en triunfos. No han logrado hacer lo que dice, mas tenga la paciencia su obra completa. Ahora, dice Santiago aquí, si alguno, por lo tanto, esto queda como una puerta abierta, es decir, el hecho de que yo me sienta incapaz en mí mismo, más bien es una oportunidad para que yo pueda acercarme al Señor. Lejos de pensar, es que yo creo que no soy muy sabio, yo no sé qué me pasa a mí, yo creo que soy un poquito duro de cerviz, como dice la Escritura. Pues la Escritura dice, pero si tú estás en esa situación, quien quiera que seas, puedes tener 20 años como cristiano, puedas haber empezado tu vida cristiana esta mañana o la semana pasada, quien quiera que seas, joven, señorita, adulto mayor quizás. Sin importar nuestra edad, sin importar el cargo que nosotros tengamos, dice, si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. No hay un requisito aquí de manera particular para que la sabiduría del Señor sea dada a nosotros, más que querer tener la sabiduría del Señor y buscar la sabiduría del Señor. No hay aquí un asunto de doctorado. Pastor, yo no tengo sabiduría porque no me he graduado en el instituto, no he sacado ni una
ni un solo curso. Ojalá todos nos metiéramos en el instituto. Pero en este sentido, Santiago simplemente está colocando esa gran bendición que tienen todos los creyentes de acercarse a Dios y pedirle a Él que le dé sabiduría. Hermano, la sabiduría, si bien es cierto, a veces nosotros pensamos el pastor tiene cierta clase de sabiduría y decimos voy a ir a buscar al pastor para que me oriente. Eso está bien. Pero hermano, eso no es suficiente. Usted necesita la sabiduría del Señor. Porque el Señor no ha limitado la sabiduría a una cierta cantidad de personas o a ciertos creyentes. La sabiduría puede ser dada a todos aquellos que buscan esta clase de sabiduría. Por eso dice, si alguno. Pero yo no tengo ningún cargo en la iglesia, pero necesitas sabiduría también en tu vida. Así que si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. ¿Qué se requiere? Uno, llegar al Señor. Pero antes de llegar al Señor se requiere reconocer que no lo tenemos. Porque algunos son sabios en su propia opinión. Y los sabios en su propia opinión no tienen la sabiduría de Dios. Mire, la sabiduría no es lo mismo que la inteligencia, aunque a veces la confundimos. Porque usted podrá ser muy bueno para muchas cosas, pero quizás no ser sabio. Hay gente que sabe hacer dinero. Su problema es que no sabe cómo gastarlo. Hay gente que sabe hacer negocios. Su problema es que su propia vida es un desastre. Entonces, la falta de sabiduría, hermanos, nos lleva a nosotros a una situación completamente deplorable delante del Señor. Por eso dice, si alguno tiene falta de sabiduría, si yo no me miro a mí mismo como alguien que tiene una necesidad de Dios, una necesidad importante, porque no sabe realmente cómo guiar su propia vida, porque no sabe en verdad cómo guiar a su familia, porque se ve a sí mismo como alguien que no sabe qué rumbo debe tener en verdad su vida y que su vida cumpla con el plan de Dios para él. Ore. Pídala a Dios, dice aquí el escritor. Si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Y dice aquí que Él da abundantemente para todos. Es decir, que si nos falta, y hemos de admitir que a todos nos falta, comenzando con mi persona, ¿por qué no acudimos a Dios? Usted sabe en su corazón que tiene necesidad para poder entender ciertas cosas. ¿Por qué no acude a Dios? Eso es lo que está animando aquí Santiago. Si tú tienes falta, acude a Dios. Acude al Señor. Es decir, pídale a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche. Por eso decíamos, Dios es un Dios dador. Y eso está por toda la Escritura. Nos da a nosotros la oportunidad de amanecer todos los días, pero hace también salir el sol. Nos da a nosotros la capacidad. Yo no sé si alguna vez ha pensado usted en esto. ¿Cómo es posible que yo voy a cerrar mis ojos y mi cuerpo se duerme, pero todo mi sistema, mi cerebro y todo lo demás sigue funcionando? Nos vamos a dormir en la noche y algunos ni sabemos soñar, ¿no? Cuando de repente escuchamos la alarma o ya automáticamente nuestro cuerpo se despierta y vemos otro amanecer. Ninguno de nosotros ha pensado, ¿cómo es que mi corazón ha estado bombeando solito sin que yo le diga que esté bombeando? ¿Cómo es que mis pulmones no dejaron de respirar? Dios es un Dios dador. Dios nos da la vida. Dios nos ha dado nuestra familia, Dios nos ha dado nuestros hijos, Dios nos ha dado nuestra esposa, Dios nos ha dado el trabajo que tenemos. Dios nos ha permitido quizás emprender algún negocio, alguna empresa. Dios nos da todas esas cosas porque Él es un Dios dador. Si Dios te ha dado estas cosas, ¿crees que te va a negar la sabiduría que es mucho más importante para tu vida? Santiago dice, pídele. Es una declaración que enfatiza el carácter de Dios, que Dios es un Dios dador.
En su naturaleza está el querer dar a todos los que le pidan. Y es un dador que es un dador abundante. Porque dice aquí, Él da sin reproche y abundantemente. ¿Sabe que nosotros venimos a Dios y pedimos abundantemente sin reproche, pero no la sabiduría? Pero no que aumente nuestra fe. Pedimos que nos dé abundantemente y sin reproche, por ejemplo, salud. Ahora, si pidiéramos sabiduría, seguramente tuviéramos salud. ¿Ha pensado usted en eso? Porque pedimos salud cuando estamos enfermos, pero cuando estamos sanos no pedimos por eso. Pero cuando estamos sanos es cuando es el momento de cuidarse para no caer en quebranto de salud. La falta de sabiduría. ¿Cuántos padres de repente no regañan a sus hijos cuando hay mucho frío? Pónganse el suéter, le dice uno. Pero así somos nosotros con el Señor. Así actuamos nosotros, porque cuando estamos bien no nos cuidamos. Hasta que estamos mal pedimos, Señor, ayúdeme, que estoy enfermo, ya no aguanto esta tos, ya mis pulmones no dan. Pero cuando estamos sanos nos descuidamos en nuestra propia salud. Falta de sabiduría. Y yo no vengo aquí a levantar la bandera de cero Coca-Cola y cero esto y cero lo otro. Cada quien que pida al Señor, que ore y que busque qué hacer en su vida. Pero sí es importante que nosotros notemos aquí que Dios da de manera abundante, que Dios da sin reproche y que Dios da a todos. Por lo tanto, no hay siquiera el pensamiento de parte de Santiago de considerar que Dios tenga algunos que son favorecidos por Él en esta área. Es decir, hermanos, Dios no tiene favoritos en cuestión de sabiduría. No hay favoritismo para el Señor en este sentido. Si un hermano llega a tener más sabiduría por nosotros, no es porque Dios ha sido más bondadoso con él y ha dicho, a él le voy a dar, pero a vos no te voy a dar. Es porque quizás él está buscando esa sabiduría. Y quizás nosotros no la estamos buscando de esa forma. Quizás nosotros pensamos que la sabiduría tiene que llegar, ¿no? Porque yo soy hijo de Dios y de alguna forma esa sabiduría tiene que llegar. Pero Santiago dice, pídala. Y recuerde que Santiago está hablando a ¿quiénes? A cristianos, a creyentes. Santiago está diciendo a creyentes, ustedes deben de alzar su voz, deben de hablar con Dios, deben de pedirle a Dios que les dé sabiduría. Dios es un Dios que da sin reproche, que da de manera abundante, porque no tiene favoritismo en este sentido. Hermanos, nosotros somos los que muchas veces de alguna forma estamos limitando esa sabiduría del Señor para nuestra propia vida. Que no acudimos al Señor por sabiduría. Podemos ser persistentes en otras cosas, podemos ser persistentes en trabajo, podemos ser persistentes en la fuerza, porque de repente ya no tenemos tanta fuerza para hacer algo, pero ¿por qué no somos persistentes en la sabiduría? Así que, hermanos, Santiago no solamente nos habla de un Dios dador, de un Dios que es de manera abundante, que da sin reproche, pero el hecho de que Dios dé de manera abundante y le dé a todos los que quieren, nos habla que su generosidad jamás se agota. Piensa en un hombre rico. Hay un famoso por ahí llamado Elon Musk. Él tiene millones y millones. Pero ¿qué tal si él empezara a compartir su riqueza con todo mundo? Va a llegar un día que no va a tener. Porque su riqueza y su generosidad se va a ver limitada. ¿Alguien sabe cuántos millones de personas somos? ¿No? Diga. Como 9,000 millones. Imagínense que la fortuna de una persona esté repartida o la pueda repartir entre 9,000 millones. ¿Y con qué se queda? Y si eso lo hace a cada rato o mes a mes o año con año, llega el día que no hay más fortuna. Pero la generosidad y la abundancia de Dios, del cual está hablando Santiago, jamás
disminuye. Es decir, usted no debe de cansarse de pedir al Señor por sabiduría y pensar, pero es que si le quito toda la sabiduría al Señor, ¿con qué se queda? Eso jamás va a pasar. Los miles y miles de creyentes que alcen su voz al Señor, serán dados a ellos esta sabiduría de parte del Señor y jamás se va a agotar. Porque Dios en su generosidad jamás se agota. Dice que da a todos abundantemente. ¿Qué significa esta palabra abundantemente? Significa, hermanos, que Dios nos da a todos más allá de lo que nosotros pensamos. Qué bonito es cuando nosotros nos sentamos a la mesa y vemos toda esa comida enfrente y quedamos saciados y alguien nos dice, ¿quiere más? Y uno dice, ya no más, ya estoy saciado. Así es la sabiduría del Señor. Puede saciarte a ti, porque Él la da a ti de manera abundante. Aprendemos de nuestro Dios que Él da, aprendemos que Él da a todos, aprendemos que Dios da abundantemente, pero me gusta cómo Santiago coloca esto, y sin reproche. Yo no sé si le ha pasado, espero que no, porque eso es feo. Pero ¿alguna vez le han dado a usted algo y luego alguien le ha, como dicen, sacado en cara que le ha dado algo? Eso hacemos los seres humanos. Le damos, yo que sé, una camisa a fulano, un suéter a fulano, y en una de esas pláticas, no, claro, él se viste ahora así porque yo le di, si no. O si no, y te acordás, ¿verdad?, cómo era antes, que ni un bocado podía llevarte a la boca. Empezamos a sacar lo que hemos hecho. Empezamos a hablar de quienes nosotros hemos hecho algo. Pero dice Santiago que Dios da abundantemente y sin reproche. Sin reproche. Hermanos, Dios nunca nos reprocha de lo que da. No hay reproche de parte del Señor. Frecuentemente cuando damos nosotros lo hacemos quizás no tan abundantemente. Cuando nosotros damos, no siempre lo damos de buena gana. ¿Cuántos no nos hemos sentido en algún momento como obligados a dar? Yo creo que quizás todos hemos llegado a un punto de, bueno, yo no quisiera, pero aquí hay que dar. Por ejemplo, los impuestos. No solemos dar los impuestos de buena gana. No solemos pagar el recibo de buena gana. Lo damos de mala y lo damos con reproche. Pero dice el escritor aquí, Santiago, que Dios da abundantemente y sin reproche. Ahora, sabemos que nosotros llegamos a Dios y pedimos al Señor y nosotros no llegamos a ser confrontados con Dios cuando Dios nos dice, bueno, yo te voy a dar esta sabiduría, pero hay de vos si la usas mal. Cuidadito, Miren, hay gente que suele dar cosas y pone condiciones. Mire, le voy a dar esto, pero eso sí, esto y esto y esto y esto. Cuando uno le dicen así, hermanos, ya se siente uno como mal. Así como que mejor no me hubiera dado nada, ¿no? Pero hermanos, Dios no nos anda a nosotros poniendo condiciones al momento de darnos su sabiduría. Esto no significa que no debemos ser responsables. Por supuesto que debemos ser responsables. Hubo un hombre que se le dio mucha sabiduría. ¿Recuerdan quién? Salomón. El problema de Salomón es que dejó de buscar al Señor. No dejó de tener mucha sabiduría, pero sí dejó de tener esa comunión con Dios. Y el hombre más sabio, llegó a profanar el templo del Señor. No por falta de sabiduría, por falta de comunión con Dios. Ahora, vamos al Señor
Nosotros pedimos al Señor y Santiago dice, les va a ser dada. Es decir, hay una promesa. Si usted va a Dios y pide, Dios promete dar. No hay objeción para ningún creyente el decir yo voy, pero es que no sé si Dios me va a dar a mí. Dios de plano se la tiene que dar al pastor o al misionero porque ellos van y predican la palabra de Dios, pero a mí no sé. Yo lo que tengo una truchita, una tienda, un negocito tan chiquito, no creo que el Señor me la dé a mí. Dice Santiago, Dios da a todos. Se le es dada, dice aquí, que Dios da abundantemente, Dios da sin reproche y la persona que pide le va a ser dada. Con seguridad. En otras palabras, vamos al Señor y pedimos al Señor, pero tenemos que llegar a Él con seguridad, porque Él dice, le va a ser dada. Note cómo empieza entonces el versículo 6, pero pida con fe, no dudando. ¿Ve cómo está conectado un versículo con el otro? Él termina diciendo, le va a ser dado. Amén. Ahora pida con fe. Si cree realmente que Dios da, debe de pedir con fe. Nuestras peticiones al Señor deben ser hechas siempre con fe, porque como dice Hebreos capítulo 11, verso 6, que sin fe es imposible agradar a Dios. Ahora, la fe hemos dicho anteriormente que es mucho más que una mera afirmación, más que una declaración nuestra. La fe es la plena confianza en lo que Dios dice en su palabra y la plena confianza en lo que Dios hace a través de nuestras vidas. Pida con fe. Aquí entonces, para obtener sabiduría, debemos, dice aquí el escritor, pedir. Pero debemos de pedirle a Dios y debemos de pedir a Dios con fe. Si llegamos nosotros en una posición delante de Dios donde no hay esa certeza y esa confianza, no vamos a recibir. Por más que pasemos 3 horas orando. Hay gente que ora y cuando termina de orar se levanta y piensa, bueno, yo ya oré, pero a saber, ¿verdad? Su oración ha caído. Debe acudir a Dios. Debe pedir a Dios, pero debe pedir con fe. Ahora, dice que la petición debe ser hecha no dudando nada. No debe haber una sola duda mientras nosotros estamos pidiendo. Ni al comienzo, ni en medio, ni al final. No debemos dudar. Así que, hermanos, esto es importante si nosotros queremos recibir esa sabiduría que Dios da. Si nosotros acudimos a Dios, si nosotros esperamos y confiamos en Él sin tener una pizca de duda, y esta es la idea del texto, que nosotros tengamos una convicción sobre lo que Dios hace en base a lo que Dios es. De eso se trata, llegar con fe al Señor. No solamente yo creo que Dios va a hacer esto, o creo que Dios va a hacer lo otro, sino yo creo que Él lo va a hacer porque Él promete, en este contexto, darme sabiduría porque Él así lo ha prometido y porque Él es generoso. Es su naturaleza. Entonces yo confío que Él no me la va a negar. Yo confío en que Él va a cumplir lo que ha prometido. Así que sin tener una duda, nosotros llegamos y con fe pedimos al Señor y confiamos que su promesa que Él ha hecho de darnos esa sabiduría será una realidad. No porque somos los más vivos, sino porque Él lo ha prometido. Bajo la promesa del Señor. Así que en este contexto, hermanos, el propósito de Dios al dar sabiduría
es que nosotros podamos tener una relación mejor con Él, una confianza mejor en Él, para poder entender por las razones que estamos nosotros atravesando y para confiar en aquellos momentos donde no encontramos nosotros sentido a esas cosas a las cuales atravesamos y que son amargas y que son difíciles. Como dije, no siempre vamos a entender todo lo que Dios hace en nuestra vida, pero sí podemos estar seguros que Dios va a ayudarnos a sobrellevar estas cosas, porque es parte, hermanos, del plan del Señor. Entonces, el escritor comienza diciendo en el versículo 6, pero pida con fe no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento. Así que compara esas violentas olas incesantes que mueven el mar de un lado al otro, y lo compara con aquellos que son fluctuantes en su manera de confiar en Dios. Dice, el que duda es semejante a la onda del mar. La onda del mar viene y se va. Y vuelve otra vez a crecer y se hace tan gigante, pero llega a la orilla y es una nada otra vez. Y así está. Así que la idea aquí, hermanos, es que nosotros podamos tener una fe y una confianza absoluta en la promesa de Dios bajo el carácter del Señor, porque Él nos hace a nosotros vivir de esta manera confiados. Vamos a la segunda carta de Timoteo, capítulo 1, versículo 12. Dice el verso 12, por lo cual, dice el apóstol Pablo, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído. Ahora note, dice, y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Ahora, hablamos de una persona, de un creyente, más allá de ser un apóstol, era un creyente que atravesó un montón de dificultades en su vida y que sabía en algún momento que las cosas no iban a estar bien. Y de hecho no estuvieron nada bien para el apóstol Pablo, pero él siempre mantenía esa misma fe en el Señor. Yo sé a quién he creído. Si usted recuerda desde el primer día que el apóstol se encontró, en ese tiempo no era apóstol, era Saulo de Tarso, se encontró con el Señor le dijo que él iba a pasar por duras cosas, que iba a sufrir, y le iba a mostrar el Señor cuánto iba a padecer por causa de su nombre. Y a través de toda la vida del apóstol Pablo vemos su firmeza. Yo sé a quién he creído. ¿Y cómo lo describe él? Es que él es poderoso. Él es poderoso para guardar. Muchos de los apóstoles tenían esta misma posición. El que prometió es fiel. Y poderoso es el Señor, hermanos, para guardarnos. Así como Pablo estaba seguro de que Dios podía guardarle su depósito para aquel día, todos los creyentes debemos tener esta misma seguridad. El día que nos toque partir de este mundo, todos los creyentes vamos a estar con el Señor. No por lo bueno que hayamos sido, sino porque hemos confiado en aquel que fue a la cruz del Calvario, derramó su sangre por nosotros. Así que no somos como aquellas olas, no somos como aquellas ondas del mar que se arrastran por el viento, que son echadas de una parte a otra. La vida del creyente no debe caracterizarse de esta forma. La manera que nos está desafiando Santiago a nosotros a ser creyentes que mantengan una fe firme desde el primer día hasta el último día. Pero sin tener la comunión con el Señor, sin la sabiduría es imposible. ¿Cuánta necesidad tenemos nosotros de Dios? Verso 7. No piense, pues, quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Es decir, aquel hombre que duda, aquel hombre que está descrito en el verso 6, esa persona que no tiene una firmeza en cuanto al Señor,
tiene una forma de pensar muy variante, que ratos dice el Señor, con Él todo se puede, y por ratos dice quién sabe. Yo creo que de esta no salimos. Esa forma de pensar, dice aquí Santiago, no piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Una persona, hermanos, no va a hallar gozo, como decía el escritor aquí en el primer versículo 2, hermanos míos, tened por sumo gozo. No va a encontrar gozo en su vida en medio de las tribulaciones si no está viviendo en sabiduría y fe para con el Señor. Así que no solo, hermanos, hablamos aquí de la bendición que tenemos de la sabiduría, sino en cierto sentido general de todo tipo de oración. Porque al acudir en oración a Dios, nosotros vamos y debemos ir con fe, no dudando. Ahora, hemos aclarado esto anteriormente, que acudimos al Señor con fe, no en el sentido de que Él va a hacer lo que yo quiero, sino en el sentido de que Él sabe lo que es mejor. Así que con esa fe, Santiago quiere que nosotros acudamos a Dios y que Dios no va a hacer distinción de nadie para poder darnos a nosotros sin reproche lo que nosotros estamos solicitándole a Él. Pero al hablarnos del hombre de doble ánimo, está hablando de una persona que en cierto sentido tiene dos formas de pensar, como si fuesen dos personas distintas. Santiago dice que esta forma de ser no es una forma que agrada al Señor. Una persona que duda es una persona de doble ánimo que está a disposición de una cosa u otra. No es una persona, para empezar, confiable. ¿Por qué? Es inconstante. Es inconstante. Supóngase, damos gracias al Señor que siempre las puertas de la iglesia están abiertas. Supóngase que en algún momento ponen al hermano Eddie de encargado a abrir la puerta. Y al hermano Eddie se le ocurre irse a la playa ese día. No, y se va a la playa y los hermanos allá afuera, todos esperando a qué hora van a abrir la puerta. Pasó una vez y pues ni modo, ¿verdad? Se le olvidó. Pero ya 2, 3, 4. ¿Quién le vuelve a dar las llaves, hermano Eddie? No, yo creo que después de la segunda vez se lo quitamos. Le decimos, hermano, mire, en verdad lo apreciamos en el Señor, pero no es usted confiable con la llave. Ahora piense, quizás no es que me voy a la playa, estoy aquí. El asunto que a mí se me olvida dónde pongo las llaves. No soy una persona confiable. Si hay alguien que se le pierden las llaves constantemente, esa persona en verdad, hermano, no puede tener llaves. Alguien más tendrá que tenerla por él o por ella. ¿Qué sucede con una persona que es inconstante? En un sentido espiritual, cuando hablamos de alguien que es inconstante, hablamos de alguien que es inseguro. ¿Se identifica usted con esta clase de personas, con esta clase de creyentes inseguros? No pueden dar un paso adelante en su vida espiritual porque no están seguros de lograrlo. Personas inconstantes son aquellas que son inmovibles para cuando se requiere dar un paso adelante. Hermanos, toda iglesia pasa por momentos muy difíciles. Y es de esos momentos cuando alguien debe siempre dar un paso al frente. Y muchos dan un paso al frente. Pero los inconstantes quedan y permanecen en su lugar. Dios no quiere esa clase de creyentes en nosotros. Dios no quiere que nosotros nos aferremos a la silla que tenemos y digamos, este es mi lugar, este es mi espacio, yo aquí nací y aquí voy a morir. No seas inconstante en tu vida para con el Señor. Muévete de tu lugar.
Actívate en el Señor, haz algo para Él. No seamos inconstantes. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. En él no hay disposición. Aquel que es inconstante no tiene disposición porque tiene falta de actitud. Tal persona, hermanos, es confusa muchas veces también en sus acciones como en su forma de vida. Porque hay un conflicto en su mente. Sabe lo que es bueno, sabe lo que es malo, sabe lo que a Dios le agrada y sabe lo que a Dios no le agrada. Pero no sabe qué camino tomar todavía. Yo no sé cuántas señoritas quisieran casarse con un hombre que no sabe si va a dar gasto o si no va a dar gasto. Yo creo que cualquier padre le diría a su hija, ese hombre no te conviene. Que no sabe si va a dejar de salir como lo ha hecho toda su juventud, con sus amigos todas las noches, o realmente va a tomar formalidad en su vida y va a decir, pues amor, aquí yo estoy para usted siempre. Esa persona no es constante. Tiene una doble forma de pensar. Divaga entre ambos y por lo tanto tiene inestabilidad en su propia vida. Ahora, esta clase de personas son semejantes a aquel hombre borracho que va por el camino tambaleando de una dirección a otra. ¿Sabe que es complicado cuando uno viene a veces en la carretera y hay una persona borracha en el camino? Mire, lo más sensato es que uno pare o camine lo más despacio, porque esa persona no se sabe cuándo va a salirse de la carretera. Y uno la mira que va así por el camino y de repente se vuelve a meter y de repente se vuelve a salir, da 3 pasos para adentro y otros 3 o 4 para el otro lado. Una persona incapaz de andar de manera recta. Y es la situación que define en algunas personas. Son inestables en todos sus caminos. Mucho ánimo el domingo por la mañana. Y parecen una bomba pinchada el domingo en la tarde. ¿Qué pasó con él, con ella? No lo sé. Pero en la mañana era un Dios le bendiga y en la tarde es un nadie me hable. Y a veces, hermanos, no porque ocurran cosas tan trascendentales para que tengamos un cambio tan drástico de la mañana a la tarde. Simple y sencillamente es el reflejo de nuestra vida que no es constante. Un inconstante, hermanos, va a exhibir su clase de fe inestable. Un inconstante va a ser fácilmente detectable, porque es una persona que cuando tiene que involucrarse dentro de la iglesia, no lo hace. Y hermanos, en la iglesia hay mucha oportunidad para poder servir. Hay mucha. No siempre los mismos vamos a hacerlo. Y no tienen por qué. Pero si no dejamos de ser inconstantes, veremos a los mismos hasta que nos hagamos viejos. Y ellos también sirviendo, únicamente ellos. Yo quiero animar esta tarde, antes de terminar, hermanos, para que nosotros podamos acercarnos al Señor y podamos decir al Señor, Señor, es verdad, quizás yo no he sido tan constante. Quizá algo todavía dentro de mí tiene cierta característica de doble ánimo porque sé que debo dar el paso, pero me estoy frenando para hacerlo. Señor, ayude a mi fe. Ayúdeme para que yo pueda dar el paso y decir, aquí estoy para servir. Para que yo pueda levantarme y decir, Señor, eso es lo que usted quiere. Sé que es lo que usted quiere para mi vida. Eso voy a hacer. Seguramente no va a ser fácil. Seguramente voy a tener más complicaciones. Seguramente en el trabajo me van a fastidiar más para perder la paz, para perder el gozo de servir al Señor. Pero quiero hacerlo. Porque esa es su voluntad. Que yo sea alguien constante. Que sea alguien firme, que sea alguien que no pueda dejar que los demás
vean su flaqueza, su debilidad por falta de su comunión y su entrega al Señor. No más así. Yo no quiero terminar este 2024 siendo de doble ánimo. Quiero terminar este año firme en el Señor. ¿Así se ve usted? Yo espero que sí. Oramos esta tarde. Gracias damos, Señor. Gracias por su palabra. Gracias por enseñarnos, Padre. Cuán bondadoso es usted. Señor, usted a nadie le niega la sabiduría. Y se la da de manera abundante. Se la da sin ningún reproche. Gracias, Señor, porque usted es así. Ayúdenos, Señor, que nosotros podamos acercarnos con fe. Podamos pedir, Señor, que nos haga ser firmes, Señor, para no ser de doble ánimo, para que podamos tomar decisiones que sean importantes en nuestra vida espiritual, pero que sean firmes, Señor. Que si hay alguna duda, Señor, que sea disipada por usted. Y que nos ayude a reconocer, Padre, que nosotros somos débiles, pero usted es poderoso en nosotros. Y puede hacer las cosas mucho más abundantes de lo que esperamos y de lo que pedimos. Gracias, Señor, porque usted no abandona a sus hijos. Y confronta, Señor, a través de su palabra para que nosotros nos encaminemos para ser sus voluntarios. Porque esto es lo que le agrada, Señor, a usted. Bendiga, Señor, a cada uno esta tarde. Bendiga a su iglesia, a Dios. Y permita que todos podamos volvernos a ese Dios dador que nos hace firmes. Fuente de vida que no acabará. Tú eres digno, Dios Padre.